Ahí está. Entonces, muy buenas tardes para todos de nuevo. El día de hoy vamos a comenzar con esta sexta clase de nuestro curso de química. Y el día de hoy vamos a ver este tema que es bien importante, la radiactividad. Yo sé que en algunas otras ocasiones tal vez alguien ya ha escuchado acerca de la radiactividad. Han escuchado que incluso algunos aparatos electrónicos producen radiactividad, ¿verdad? Pero vamos a ver qué es esto de la radiactividad, que es una situación bien importante respecto al estudio de la química, ¿verdad? Así como nosotros estudiamos desde hace algún par de semanas el pH y estudiábamos la alcalinidad o la acidez de algunas sustancias, también la radiactividad es una característica importante de algunos elementos, sobre todo de algunos utensilios, ¿verdad? Utensilios como una computadora, un teléfono celular, un microondas y algunas otras cuestiones que ya veremos a continuación, ¿verdad? Yo sé que tal vez, como les decía, en alguna ocasión lo han escuchado, pero espero que hoy logremos resolver a un par de dudas al respecto, ¿verdad? Bueno, para comenzar, Wilhelm Röntgen, pues es la primera persona quien descubre los famosos rayos X en 1895, ¿verdad? Pero posteriormente tenemos a una de las grandes pioneras, Marie Curie, no sé si alguien la ha escuchado en alguna ocasión. Es una de las personas más sobresalientes respecto al mundo de la ciencia, respecto a todo lo que es ciencia. Eh, Marie Curie, junto con su esposo Pierre, aíslan algunos elementos de gran importancia, pero Marie Curie fue una gran científica del siglo XX y a ella se le adjudica el descubrimiento de dos elementos muy importantes. El primero que es el radio y el segundo que es el polonio, ¿sí? Radio y polonio. Pues ella los aísla y a través de estos experimentos, pues ella va identificando algunas características, ella va descubriendo algún comportamiento importante de estos elementos, ¿verdad? Se los recomiendo. Hay una película que se llama Curie, realmente así como ustedes lo ven aquí, Curie se escribe, ¿verdad? Solo que se pronuncia Marie Curie. Hay una película de ella que incluso creo que salió este año o el año pasado, si no mal recuerdo, que es bastante interesante ver cómo ella hace el descubrimiento de todas estas situaciones del radio y del polonio y sobre todo pues las consecuencias por quemaduras, porque realmente pues la radiactividad genera muchas quemaduras, sobre todo en la piel y ya veremos a continuación cuáles son las consecuencias de esto, ¿verdad? Pero así a primera impresión podríamos decir la radiactividad genera muchas quemaduras, principalmente en la piel. Lastimosamente ella fallece a consecuencia de toda la radiactividad incesante que ella tuvo y sin ninguna protección, ¿verdad? Cuando ella realizaba todos estos experimentos, por eso es que nosotros la tenemos aquí como referencia, ¿verdad? Marie Curie como la persona a quien descubrió estos dos elementos bien importantes, el radio y el polonio, ¿verdad? Entonces, nos dice, a la propiedad que presenta el radio y otros elementos inestables de emitir energía en forma de radiación, al desintegrarse, Marie Curie lo llamó radiactividad. No es radioactividad, no, es radiactividad, ¿verdad? Por la radiación que produce, ¿verdad? Dos palabras muy importantes. Entonces, veamos aquí nosotros que aquí nos dan básicamente la definición de lo que es radiactividad, ¿verdad? Y eso es bien importante que ustedes tengan claro para comenzar cuál es la definición de radiactividad. Es una propiedad que presenta el elemento radio y otros elementos que son inestables, ¿verdad? Otros elementos también importantes de emitir energía en forma de radiación al desintegrarse. Cuando se desintegra un elemento, por ejemplo, veamos aquí que tenemos algunos átomos de algunos elementos, ¿verdad? Por ejemplo, veamos el del centro, que es el helio, ¿verdad? El helio nos dice, al momento de desintegrarse, libera una partícula alfa de energía, ¿sí? Si ustedes se recuerdan, decíamos, dependiendo de la cantidad de protones, dependiendo de la cantidad de neutrones, así va a ser de grande el átomo. Si ustedes se recuerdan cuando veíamos eso en el pizarrón, ¿verdad? Yo les hacía el dibujito de cuántos protones, cuántos neutrones tiene más o menos
el núcleo de un átomo, ¿verdad? Y así van creciendo. Precisamente es lo que nosotros vemos acá, ¿verdad? Vemos algunos elementos que tienen más protones, más neutrones, incluso en la parte exterior podrían tener más electrones, ¿verdad? Entonces, cuando estos átomos empiezan a desintegrarse, empiezan a partir, por decirlo de alguna manera un poco más coloquial, empiezan a emitir esta energía, ¿verdad? Esta energía, la cual le llamaron radiactividad, ¿verdad? Es una forma de radiación. Bueno, existen algunos antecedentes en nuestro mundo eh, respecto a, respecto a esta situación de la radiactividad, ¿verdad? Y por eso es que me interesa a mí que ustedes lo vean, ¿sí? Les voy a recomendar algunas cuestiones. Como les digo, pues les recomiendo, si alguien tiene tiempo, si alguien tiene la posibilidad de ver esta película de Marie Curie, bastante interesante. Hay una serie que se llama Chernobyl también, no sé si alguien la ha visto. Es una serie bastante interesante respecto al accidente nuclear de Chernobyl que fue en Ucrania en el siglo XX, en una planta de energía, de energía atómica, ¿verdad? Entonces, hay muchas consecuencias respecto a la radiactividad. Pero, por ejemplo, veamos que como antecedente importante a nivel mundial, en el año de 1906, los rayos X durante su descubrimiento generaron alrededor de unas 110 muertes de personas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque simplemente no se conocía esta característica de la reactividad, ¿verdad? Esta energía que emiten algunos átomos, como ya nos decía, que son inestables y por el hecho de ser inestables, se desintegran con mucha facilidad y al momento de desintegrarse, entonces liberan esta energía que se le llama radiactividad. En 1919 se descubren sales de uranio, lo que va a generar quemaduras en la piel con uranio, ¿verdad? Básicamente. En el 1900, en unas minas de uranio, se descubren residuos de radio y radón, los cuales producen cáncer de pulmón, ¿verdad? Y también en obreras pinturas de radio que van a generar cáncer de hueso. Entonces vemos aquí algunas imágenes principalmente de estas minas de uranio, las cuales, como ya decíamos, la radiactividad que se desconocía en ese tiempo, pues produce muchas enfermedades, ¿verdad? Pero principalmente el cáncer. ¿Por qué? ¿Por qué el cáncer? Bueno, eh, veamos, nos dice la actividad de una muestra radiactiva. La rapidez con la que se produce la desintegración nuclear de una muestra en particular se mide en desintegraciones por segundo. A eso se les llama Curies, ¿verdad? Entonces, a la rapidez con la que un átomo se va a desintegrar, esto no es para que se lo aprendan, solamente para que ustedes lo conozcan, ¿verdad? Pero que sí sepan que hay algunos átomos que son más inestables que otros. Como les digo, no me interesa que ustedes sepan esto, porque no nos vamos o tal vez a alguien le va a llamar la atención esta parte de la ciencia y sí lo va a ver en su momento, pero como les digo a mí, para este curso en particular, no me interesa que ustedes sepan esto. Me interesa que sepan lo básico, qué es la radiactividad, por qué se produce, qué efectos secundarios tiene, qué efectos negativos tiene, eso sí nos interesa, ¿verdad? Entonces, pero solamente para que sepan, ¿verdad? Que la rapidez con la que se producen las desintegraciones se mide en una escala que se le llama Curie, ¿verdad? ¿Estamos? Entonces, ¿cómo se mide la radiactividad? A través de esta escala, la escala Curie, ¿verdad? Que se le colocó en honor, obviamente, a Marie Curie. ¿Qué cantidad de energía se transfiere al aire? ¿Verdad? Nos dice, la exposición a un material radiactivo se mide por la energía de radiación y la cantidad de ionización a través de esta unidad Röntgen, ¿verdad? Como ya decíamos, Röntgen fue el descubridor de los rayos X, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos al punto número 4. Nos dice el daño biológico de una dosis. Básicamente el daño biológico que va a generar una dosis de esto lo vamos a ver nosotros en esta imagen. Principalmente la radiación lo que va a afectar. Solo quiero escribir, que me salga el lapicito aquí, permíteme, aquí está. Aquí nosotros vemos una muestra de ADN, ¿sí? Aquí nosotros vemos una muestra de ADN y si ustedes se recuerdan cuando nosotros veíamos el tema de bases biológicas, de bases químicas de la vida, bases químicas de los seres vivos, se recuerdan, veíamos que hay 4 moléculas bien importantes. A ver, ¿quién se recuerda cuáles son?
¿Cuáles son las 4 macromoléculas importantes de la vida? Proteínas, profe. Ajá, proteínas, ¿qué más? Carbohidratos. Carbohidratos, lípidos, ácidos. ¿Cómo se llaman esos ácidos? Monosacáridos. No, se llaman Ácido desoxirribonucleico, ¿no? ¿Cómo? Ácido desoxirribonucleico, ¿no? Sí, muy bien, Brian. El ácido desoxirribonucleico es el ADN, ¿verdad? Es el ADN. Y los ácidos en general, o sea, esa clase de ácidos orgánicos, esa clase de ácidos que forman nuestra información genética, se llaman ácidos nucleicos, ¿verdad? Ácidos nucleicos. Y dentro de estos ácidos nucleicos podemos encontrar nosotros tanto al ADN como al ARN, ¿verdad? A los dos, ADN como ARN. Como bien nos decía Brian, el ADN es el ácido desoxirribonucleico, ¿verdad? Eso es lo que significa ADN. Entonces, en esta cadena de ADN es donde principalmente va a generar daño la radiactividad. Por eso les decía, les recomiendo ver esta clase, bueno, esta película, esta serie de Chernobyl, ¿verdad? Porque o si a alguien le interesa leer un poco acerca del accidente nuclear de Chernobyl en una planta de energía nuclear, como ya decíamos, el accidente fue tan grande que se liberó gran cantidad de radioactividad. Incluso hoy día existe toda el área de Chernobyl que es totalmente inhóspita, no se puede habitar porque la radiación es tan grande, continúa siendo tan grande y sobre todo tan dañina que genera mutaciones aquí en el ADN, genera mutaciones en esta proporción, en esta sección de nuestro material genético. Por ejemplo, cada una de estas linitas que ustedes ven acá se les llaman bases nitrogenadas. Yo en algún momento más o menos se los había explicado. A estos se les llaman bases nitrogenadas y estas generan alteraciones con la radiación. Hay rotura de estas bases nitrogenadas, hay superposición de estas bases nitrogenadas. Total es de que, en fin, se daña nuestro ADN, ¿verdad? Y es precisamente por la radiación. Recuerden que nuestro ADN está contenido, ¿dónde? Nuestro ADN está contenido aquí en el núcleo, ¿verdad? Nuestro ADN se contiene en el núcleo, ¿sí? Entonces, ya veremos nosotros eso cuando veamos el curso de biología. Yo les voy a explicar más o menos cómo es la distribución de la célula animal, célula vegetal, ¿verdad? Y todos los demás tipos de células que tenemos, procariotas, eucariotas. Ya en su momento les voy a explicar yo esta situación. Sin embargo, sí es importante determinar en este momento, ¿verdad? Que la célula es la unidad tanto estructural como funcional de todos los seres vivos y dentro de esta tiene un organelo importante que es el núcleo, ¿verdad? En el núcleo está almacenado nuestro material genético, o sea, el ADN, ¿verdad? Entonces es bien importante porque, como ya les decía, el daño se genera principalmente aquí, en nuestra información genética. ¿Estamos? Eso sí es bien, bien importante. Continuemos. Veamos estos datos bien interesantes estos datos. 500 rads, 500 rads, que es una medida de la radiación, justo como nos explicaba aquí. El daño tisular que emite una frecuencia de radiación, a eso se le llama un rad. Nos dice 500 rads podrían matar a cualquier persona. Ese dato está bien interesante. 500 rads podrían matar a cualquier persona. 1000 rads pueden matar a cualquier mamífero, un mamífero como incluso una ballena, ¿verdad? Entonces 500 rads pueden matar a cualquier mamífero. Sin embargo, una persona recibe una dosis anual nos dice, la dosis anual de una persona absorbida por radiografías médicas y dentales es de aproximadamente un rad, ¿sí? Un rad únicamente. Muchas veces las personas tienen miedo a realizarse radiografías, alguna placa, algún estudio de tomografía, resonancia magnética y algunas otras situaciones similares
precisamente por esto, ¿verdad? Por la radiación. Porque dicen, no, yo estoy recibiendo mucha radiación y posteriormente me va a aparecer alguna otra enfermedad, un cáncer, piensa rápidamente la gente, ¿verdad? Pero veamos que simplemente anualmente una persona que recibe pues varias o le toman varias radiografías al año, recibe aproximadamente un rad, ¿verdad? Entonces realmente es una dosis muy insignificante, sin embargo tampoco hay que abusar, ¿verdad? Tampoco es de abusar de estas situaciones. Pero sí, como les digo, pues es importante tomar en cuenta, ¿verdad? Que 500 rad pues podrían matar a cualquier persona, ¿verdad? 1000 rads a un mamífero y lo que uno recibe pues constantemente a través de un año es un rad, ¿verdad? ¿De dónde podemos recibir radiación nosotros? Pues podemos recibir de algunos electrodomésticos, de algunos aparatos de nuestra propia casa, ¿verdad? Por ejemplo, se ha hablado que los refrigeradores generan radiación por algunos materiales que están dentro de ellos. El microondas, pues el microondas es uno de los que más controversia ha tenido precisamente por esto, ¿verdad? Porque un microondas emite gran cantidad de radiación por los materiales que permiten precisamente el calentar alimento con estas microondas, ¿verdad? También los televisores de alguna manera han generado especulaciones respecto a la radiación. Incluso el mismo teléfono celular también ha sido foco de controversia respecto a la radiación. Entonces, como les digo, realmente hay una gran variedad de aparatos electrónicos, los cuales, pues, a través de la historia han generado especulaciones respecto a qué tanta cantidad de radiación genera. Sin embargo, ninguno de ellos ha sido tan importante como para generar más de un rad de radiación, ¿verdad? Al año. ¿Estamos? Entonces, no es para preocuparse, pero sin embargo, como les digo, tampoco hay que abusar, ¿verdad? Una persona que constantemente le hacen estudios radiográficos, le hacen tomografías, le hacen radiografías dentales, radiografías de tórax, de abdomen, etcétera, pues muy probablemente esta persona sí está recibiendo más de un rad al año, ¿verdad? Bueno, ¿alguna duda aquí hasta dónde vamos? ¿Seguros? No, profe. Va, muy bien. Entonces, la radiación de fondo, pues en algunas ocasiones también tenemos radiación que está presente todo el tiempo con nosotros. Por ejemplo, rayos cósmicos, rayos provenientes del Sol, ¿verdad? Y existen algunos isótopos radioactivos en el aire, en el agua, en los suelos y en las rocas. Ojo con esto, por favor, y anotemos por ahí. Este concepto sí es bien importante, por favor. ¿Qué es un isótopo? Yo creo que en algún momento se los había explicado. Sí, se los había explicado yo. A ver, ¿quién se recuerda qué es un isótopo? ¿Alguien se recuerda? Cuando veíamos nosotros el modelo atómico, cómo está organizado el átomo, yo les explicaba más o menos yo les expliqué en esa clase qué es un isótopo. Pero si alguien no lo tiene, o si no lo tienen, por favor, anotémoslo ahí. Coloquen ahí en su cuaderno, por favor, isótopo, 2 puntos. Un isótopo es un átomo de un elemento, perdón, es un átomo de un mismo elemento. Es un átomo de un mismo elemento, pero con diferente cantidad de neutrones. Entonces, un isótopo, repitiendo, es un átomo de un mismo elemento, pero con diferente cantidad de neutrones, ¿verdad? A ver, ¿quién se recuerda cuál es la carga que tiene un neutrón? ¿O me estoy Positivo, equivocando? creo. ¿Cuál? Positivo. ¿Seguro? Estamos hablando de un Por eso me neutrón. acuerdo, creo. ¿Alguien se recuerda o alguien tiene por ahí sus apuntes? ¿Qué carga es la que ¿Qué tiene un dijo, neutrón? profe?
¿Cuál es la carga de un neutrón? No tiene carga, profe. Exactamente, muy bien. ¿Quién fue Fernanda, verdad? O Astrid, Sí. no sé quién fue. Entonces, precisamente, como bien nos dice Fernanda, el neutrón no tiene carga, ¿verdad? El neutrón, recuérdense, como bien lo dice su nombre, es neutro, ¿verdad? Entonces no es ni positivo ni es negativo, por eso se le llama neutrón, porque es neutro. Sin embargo, recordemos, por favor, el núcleo de un átomo, el núcleo, el centro de un átomo está compuesto por protones y está compuesto por neutrones. Y alrededor de ellos giran constantemente los electrones, están girando constantemente, ¿verdad? Pero el núcleo, el centro de ese átomo solamente tiene protones y neutrones. Entonces imaginémonos que el átomo de hidrógeno tenga bueno, pongamos el átomo de helio, ¿verdad? El helio, que es el segundo elemento de la tabla periódica. Tiene un protón, tiene dos protones y tiene un neutrón, por ejemplo. Imaginémonos, ¿verdad? Y que todos los átomos de helio vayan a ser iguales. Pero hay alguno por ahí, ¿verdad? O hay algunos que en vez de tener 2 y 1, 2 protones y un neutrón, tienen 2 y 3 neutrones, ¿verdad? Entonces a eso se les llama isótopos. Son átomos del mismo elemento, ¿verdad? Porque realmente pues el neutrón no va a cambiar respecto a sus características. Son átomos del mismo elemento, pero que tienen una cantidad de neutrones diferente. Pueden tener más neutrones, pueden tener menos neutrones, sin embargo, al fin y al cabo, estos átomos son inestables, ¿sí? Por eso se les llama aquí una radiación de fondo. Hay isótopos radiactivos del agua, del aire, del suelo y de las rocas. Por ejemplo, potasio 40. ¿Por qué? Porque tiene 40 neutrones dentro de su estructura atómica, dentro del átomo atómico. Este TH es no recuerdo cuál es el nombre, y así sucesivamente, pues vemos nosotros que hay, vamos a ver, revisemos cuál es este elemento de la tabla periódica. La U es de uranio, ¿verdad? Pero el uranio 238 es porque precisamente en el núcleo tiene 238 neutrones, ¿verdad? Va a ser la variación que va a tener. El RN, no recuerdo si es, no recuerdo cuál es el RN, fíjense, vamos a ver. Déjeme ver rapidito. Vamos a ver. Voy a buscar rápido. Es el radón. Radón. El RN es el radón y el TH es el torio. ¿Sí ves? El torio que ocupa el número, la posición número 90. Entonces, ¿qué pasa? Como ya decíamos, pues existen algunos átomos que son de estos mismos elementos, sin embargo, tienen una cantidad diferente de neutrones y eso los hace inestables, ¿verdad? Y como son inestables, entonces se pueden desintegrar fácilmente y liberar radiactividad. ¿Estamos? No sé si les quedó clara esa parte. ¿Sí? Más o menos, no mucho. Va. Lo que me interesa es que sepan esto, ¿verdad? Hay átomos que como tienen diferente cantidad de neutrones, son inestables, ¿verdad? Hay algo ahí de más que no los hace que sean estables, por lo tanto son inestables y se pueden romper fácilmente, se pueden desintegrar fácilmente. Al momento de desintegrarse van a liberar una energía que puede ser dañina, ¿verdad? A esa energía dañina se le va a llamar radiactividad. ¿Estamos? Entonces, como ya les decía, existen estos elementos, ¿verdad? Como el caso del torio 232, el caso del potasio 40, el caso del radón 222 y el caso del uranio 238. Son algunas variantes de estos átomos que tienen diferente cantidad de neutrones y porque tienen diferente cantidad de neutrones son más inestables y se pueden romper liberando radiación. ¿Estamos? Radiactividad. También existen algunas fuentes artificiales, ¿verdad? Como ya decíamos, los rayos X que nosotros utilizamos para hacer radiografías, para hacer placas de tórax, de abdomen, para hacer radiografías de un pie cuando uno se quiebra, ¿verdad? Entonces, estas situaciones son fuentes artificiales de radiación también. Y también algunos desechos nucleares, ¿verdad? Como ya decíamos,
en algunas plantas nucleares a través del mundo, ¿verdad? Entonces, bien importante esa situación. Bueno, continuemos. Solo quiero ver cómo vamos con el tiempo, permítanme. Vamos bien, tenemos 15 minutos todavía. Entonces, veamos fuentes de radiación. Hay algunas fuentes naturales y hay otras fuentes que son artificiales, ¿verdad? Veamos que las fuentes naturales, como ya decíamos, el radón principalmente va a generar el 55% de estas fuentes naturales, ¿verdad? ¿Cómo es que se llama? De radiación, ¿verdad? El radón principalmente 82%. Veamos que, les voy a poner el lapicito aquí. Si nos damos cuenta, de aquí para acá, únicamente solamente esta parte de acá, estamos hablando de fuentes artificiales. Por ejemplo, estamos hablando de, dependiendo en algunos labores, plantas de energía nuclear, algunos productos, medicina nuclear, como ya decíamos, como el hecho de poder estudiar rayos X, de poder realizar tomografías, radiografías médicas, ¿verdad? Ese es otro ejemplo muy importante respecto a energía nuclear o radiación artificial. Mientras que, como ya decíamos, de la energía o la radiación natural, pues el radón principalmente, ¿verdad? Con un 55%, rayos cósmicos, ¿verdad? Un 8%. También nuestro cuerpo, miren, nuestro cuerpo puede producir radiación. Ese dato es bien importante y para que nosotros lo sepamos, nuestro cuerpo, ya que está formado por átomos, ¿verdad? De diferentes tipos, también puede producir radiación. Es más, les voy a dar este dato bien importante. Nuestro cuerpo, la mayor cantidad de calor o la mayor cantidad de energía, hasta un 60%, lo pierde a través de radiación. No sé si a ustedes les ha pasado que a veces están sentados ustedes de lo más tranquilo en algún lugar, llega alguien que va muy agitado o va muy cansado, o alguien que de por sí se sofoca muy fácil, ¿verdad? Y se sienta a la par de uno y uno hasta siente el calor de la persona. No sé si a ustedes les ha pasado. Yo creo que a todos nos ha pasado, ¿verdad? Que estamos en algún lugar y una persona llega caluroso, siente uno cómo emana calor esta persona, ¿verdad? Entonces, precisamente a eso es lo que nos está hablando aquí, con un 11% dentro de nuestro cuerpo, ¿verdad? Un 11% es bastante importante que puede estar emitiendo radiación. Obviamente es un tipo de radiación que no va a ser dañina, ¿verdad? Como la que fuera, como por ejemplo, por rayos X, ¿verdad? Entonces, son dos tipos muy importantes y sobre todo diferentes, ¿verdad? Pero lo que nos interesa también, que veamos que el 18% de las fuentes de radiación van a ser artificiales, mientras que el 82% va a ser de un origen natural, ¿verdad? Entonces, tenemos diferentes fuentes de radiación a través de las cuales nosotros podemos absorber esta energía, ¿no? Bueno, continuemos. Bueno, como ya decíamos, la fisión nuclear es básicamente destruir los átomos, ¿verdad? Al momento en que el átomo es inestable, como bien nos dice aquí, al momento en que este átomo es inestable, se va a romper y esto es lo que va a generar la liberación de energía, la cual nosotros le llamamos radiación, ¿verdad? Cuando hablamos de fusión es porque dos cosas se están uniendo. La fisión es totalmente lo contrario. Hay una separación, ¿verdad? Por eso nos dice la fisión nuclear. Cuando este átomo se separa, justamente que así como lo vemos en la imagen, libera radiactividad. ¿Estamos? Y pues esto es bien importante. Por ejemplo, en el caso del uranio, ¿verdad? El uranio 235, veamos que nos dice, aquí en esta imagen, ¿verdad? Aquí nos dice uranio 235. ¿Sí? Va, nos dice 235. ¿Por qué? Porque en el núcleo tiene 235 neutrones, precisamente como lo mencioné aquí, ¿verdad? Y como ya decíamos, esta es una reacción pues en cadena, ¿verdad? ¿Por qué? Porque automáticamente un átomo empieza a liberar o empieza a desintegrarse, empieza a haber fisión de un átomo, automáticamente los demás. También todos empiezan a generar gran cantidad de radiactividad. Por eso es que es bien importante identificar algunas fuentes de radiactividad y sobre todo pues evitarlas, ¿verdad? Evitarlas si uno tiene algún factor de riesgo o si uno constantemente está recibiendo radiación
imagínense ustedes las personas que realizan radiografías de tórax todos los días, las personas que realizan tomografías todos los días, los técnicos de radios, ¿verdad? Son personas que están en alto riesgo, ¿verdad? En alto riesgo, pero de alguna manera están recibiendo dosis diaria, ¿verdad? De esa radiación. ¿Estamos? ¿Alguna duda aquí hasta dónde vamos? ¿No? ¿Seguros? Va. Y ahorita solamente nos quedan imágenes de aquí para adelante, ¿vieron? Así que no se van a preocupar. Aquí tenemos nosotros una bomba nuclear. La bomba nuclear es precisamente esto, generar una reacción en cadena que puede generar una fuerte explosión. La bomba nuclear es básicamente esto, desintegrar muchos núcleos, lo cual va a generar la liberación de energía de una manera impresionante, ¿verdad? Aquí tenemos una de las bombas nucleares de las famosas de Hiroshima y Nagasaki durante las guerras mundiales. Yo creo que en algún momento todos hemos escuchado de estas famosas bombas atómicas, ¿verdad? Tanto la Hiroshima como Nagasaki, que fueron en unas regiones de Japón, precisamente liberadas por el gobierno de Estados Unidos en represalia, podríamos llamarle en represalia por el ataque a la bahía de Pearl Harbor, ¿verdad? Entonces, como respuesta a ese ataque, pues el gobierno de Estados Unidos pues responde liberando estas dos bombas atómicas, las cuales, como bien nos dice aquí, se cree que más de 140,000 personas murieron hacia finales de ese año. El número total de muertos debido a la bomba se estima en unos 200,000. Muchas personas no murieron a consecuencia del fuego, a consecuencia del impacto de la bomba, sino que muchas de las personas murieron a consecuencia de la alta radiación, murieron a consecuencia de los efectos secundarios de la radiación, ¿verdad? E incluso yo estaba viendo un video un día donde dicen que han visto animales que nunca antes habían sido vistos en esas regiones, precisamente porque han sido animales que han estado expuestos a una gran cantidad de radiación, su ADN se ha mutado, les han aparecido pues cuestiones que antes no se veían, ¿verdad? Entonces son animales raros, extraños, ¿verdad? Pero precisamente por esto, porque han sido mutados debido a la alta radiación que hay en esta zona, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos aquí ¿cómo le llamaríamos a esto? Pues como la historia que cuenta esta señora, ¿verdad? Una aparentemente sobreviviente, ¿verdad? Pero como ya decíamos, pues básicamente fueron personas que murieron quemadas, muchos tuvieron lesiones, ¿verdad? Por quemaduras, pero principalmente, como les digo, los que sobrevivieron, pues realmente no tenían tantos problemas por la quemadura, sino que más era el problema precisamente secundario a la radiación que había generado la liberación de las bombas, ¿verdad? Entonces vemos que esto era lo que decían muchas personas, ¿verdad? Era un brillo impresionante, era como ver un millón de soles, ¿verdad? Y estas son fotografías de básicamente cómo quedaron las instalaciones, cómo quedó el área de Hiroshima y de Nagasaki. Y son regiones que hasta el día de hoy, como ya les decía, son inhabitables, son inhóspitos, porque la cantidad de radiación no permite que estos lugares sean habitables. ¿Por qué? Si una persona se llega a parar en estos lugares, si una persona llega a tratar de vivir en estos lugares, la radiación puede ser tan grande todavía que va a generar mutaciones de su ADN. ¿Y esto qué va a generar? Pues enfermedades, ¿verdad? Consecuentemente va a generar enfermedades. Veamos aquí fotografías posteriores al accidente, ¿verdad? O al evento de esta ocasión. Y como ya les decía, pues aquí vemos las bombas atómicas, ¿verdad? Que fueron liberadas en estos territorios, ¿verdad? Estamos aquí, vemos precisamente en el mapa, en Japón, la ciudad de Hiroshima, ¿verdad? Y esto es básicamente cómo funciona un reactor nuclear, ¿verdad? Como ya les decía, también tenemos el antecedente en Chernobyl, ¿verdad? El accidente de Chernobyl lo que hace es, o una planta de reacción nuclear, para que lo entendamos de alguna manera, las plantas de reactores nucleares lo que hacen es tratar de aprovechar esta energía que se libera a través de la fisión nuclear, como ya decíamos,
átomos que se rompen, átomos que se libran con mucha facilidad, las plantas de los reactores nucleares lo que tratan de hacer es aprovechar esta energía que se libera, ¿verdad? Tratan de aprovechar. Pero ¿qué pasó en Chernobyl? Lo que pasó es de que la protección que había para poder básicamente aprovechar esa energía que se liberaba en la fisión nuclear, la protección pues falló. Entonces, como la protección falló, toda la radiación se liberó. Entonces, obviamente, como les decía, pues también la radiación en estas regiones es bastante importante, ¿verdad? Aquí tenemos un reactor nuclear de fusión, ¿verdad? Y como les decía, pues en este caso, en Ucrania fue donde se dio en el siglo XX este accidente nuclear. Y es bastante interesante ver cómo todas estas regiones todavía hasta el día de hoy son inhabitables también, precisamente por la radiación, ¿verdad? Y aquí vemos de nuevo una bomba atómica o una bomba nuclear, como se le conoce hoy en día, ¿verdad? Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario o algo al respecto, algo que no le haya quedado claro de qué es la radiación, por qué es importante que nosotros estudiemos la radiación y ustedes sepan qué es la radiación. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? A ver, si yo le pregunto a ver, Astrid Tamop, a ver, dígame, Astrid, ¿qué entiende usted por radiación? Eh, Por radiactividad. ¿Qué entendió usted por radiactividad? Que es un grupo de compuestos químicos el cual a cierto grado es dañino. Ajá. ¿Será un grupo de compuestos químicos o será por la liberación de una energía a través de un átomo que es inestable? Sí, 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 sí. Sí, ¿verdad? Decíamos que hay algunos átomos que son inestables, entonces al momento de ser inestables se pueden romper fácilmente, ¿verdad? Entonces al momento de romperse liberan esta energía que se le llama radiactividad, ¿verdad? Entonces, ojo con eso, ¿verdad? A ver, vamos a ver. Nazario Álvarez, a ver, dígame usted qué entendió que es un isótopo. Porque decíamos, muchas veces la radiactividad se da por estos isótopos radiactivos, ¿verdad? Por eso decían, por eso se le llama radiactivos, porque son inestables y liberan radiactividad. A ver, ¿qué entendió usted, Nazario, que es un isótopo? Nazario, ¿está presente en clase? Sí, aquí estoy presente. Ah, bueno, a ver. Cuénteme, Nazario, ¿qué entendió que usted que es un isótopo? Eh, la verdad no sé, fíjese. Ah, entonces, va, ¿y la radiactividad? ¿Qué entendió? La radioactividad. ¿Mm? Pues creo que la radioactividad tiene que ver con lo mismo que dice usted, isótopos. Que Definitivamente, pues. Definitivamente que tiene que ver con eso, ¿verdad? Pero, ¿qué es radiactividad? Si yo le dijera, explíqueme en una palabra, ¿qué es radiactividad? ¿Qué diría usted? tiene que ver con todo lo acontecido con energía nuclear, digo yo. Muy bien, exactamente. La radiactividad es una energía, ¿verdad? Como ya decíamos, la radiactividad es una energía que se libera al momento en que un átomo es inestable y se rompe, ¿verdad? Si se rompe, si se separa, si hay una fisión, que es exactamente lo mismo, un rompimiento del átomo, como ya es inestable, entonces libera energía. Eso es radiactividad. ¿Estamos? Eso me interesa a mí que ustedes sepan. A ver, Juana López, a ver, Juana, dígame qué entendió que es un isótopo. Es un átomo, profe, que pertenece a un mismo elemento, Ajá. del mismo elemento de químico. Ujú. Pero ¿qué característica tiene el isótopo? Característica. Ajá. Obviamente pertenece a los mismos tipos a los mismos tipos de elementos, ¿verdad? Pero dijimos, el isótopo tiene una característica que lo va a diferenciar de los demás. ¿Cuál es? A ver, vamos a ver. A ver quién tiene ganas de participar por acá.
¿Quién tiene cara de querer participar? Vamos a ver. A ver, Michelle Cabrera. ¿Michelle está presente? Sí. A ver, Michelle, buenas tardes. A ver, dígame, ¿usted qué entendió que es un isótopo? Michelle. No sé. No, ¿cómo que no sabe? Bueno, va. Mira, pues entonces recuérdense, por favor, los isótopos son átomos de un mismo elemento. Lo único que va a variar es la cantidad de neutrones que tienen, ¿verdad? Recuérdense, desde que vimos el modelo atómico, yo les decía, solamente cambia o varía la cantidad de neutrones que tiene en su estructura, por favor. Muy bien. Va. Entonces, por favor, si tienen dudas, repasen puntos importantes. Yo les voy a hacer algunas preguntas en su tarea, así es de que, por favor, traten de contestarlas a conciencia. ¿Estamos? Por favor. Bueno, entonces quedemos ahí y cualquier cosa se